voy a hablar algo del libro, en el centro una novedad y después hablo de la plataforma. ¿Sí? Eso es prácticamente lo que vamos a hablar. Entonces, mi nombre es Zulma Estela Pardo Vargas, yo soy una ingeniera civil de la Universidad Nacional de Colombia y tengo una maestría en estructuras de la Nacional también. Bueno, he estudiado otras cositas, pero eso es lo importante aquí en este sitio. Entonces vamos a hablar, voy a irles pasando acá las diapositivas, por eso esto se titula Un libro nuevo y una plataforma nueva. El momento para preguntar es cuando hagamos el corte en cada uno de los tres apartados. ¿Listo? Entonces ahí hay un corte para todas las dudas que tengan. Bueno, entonces el libro nuevo es este, es un libro para una conexión articulada orientada hacia los pórticos arrostrados excéntricos. Esta conexión articulada pues es pernada de forma tal de que sea casi todo fabricado y se lleve al sitio y lo único que haya que colocar sean los pernos. Básicamente esa es la filosofía de esta conexión. Aquí les voy a hablar una cosa pequeñita de esta de filosofía de pórticos arrostrados excéntricos, pequeñita. Pues esto es el artículo del 86 de Popov y de Kasai con Engelhardt, donde ellos ya estaban tratando de cambiar las tipologías. Entonces, si ustedes recuerdan o han estudiado esto de los pórticos arrostrados excéntricos, las primeras tipologías eran parecidas a esta, que son con las que empezó Popov en la década de los 70, donde se trataba de que todas estas conexiones fueran totalmente rígidas y se formaran las articulaciones plásticas pues en estos sitios, y esto es lo que se denominó vínculo, pero todo el pórtico pues era totalmente restringido a momento. El vínculo, esta longitud E que hay aquí, era equivalente a 2 veces la altura de la viga, o sea, era más o menos 2 veces D. En esta exploración ya en el 86, pues en la década de los 70, ellos propusieron y crearon la teoría para los que eran así como la forma A que hay aquí. En el 86 ellos ya están explorando otro tipo de tipologías donde ya si ya se iban a hacer en forma K como estos que están acá, el E ya se iba a comenzar a variar, ya iba a ser diferente de 2 veces D. Esta era esta exploración que había en B. La exploración que había en C era crear vínculos en el centro de la viga y en los bordes. ¿Sí? Entonces se creaban varios sitios de formación de la rótula plástica, pero seguían siendo todos empotrados. Y otra tipología que ellos analizaron fue colocar aquí una B invertida y colocar aquí los vínculos en los extremos. Y el de abajo sí en el centro. Pero todo era totalmente empotrado. Aquí cuando ya están ellos acá mirando cómo han avanzado la teoría de los pórticos en K, ellos detectan que las articulaciones en la parte superior del vínculo del edificio, los vínculos superiores, había una sobreestimación de los esfuerzos, porque en las partes inferiores ocurrían los mayores esfuerzos. Por lo tanto, ellos comienzan a cambiar la teoría del diseño de los vínculos, cosa de que las fuerzas para cada una de estas diagonales que hay aquí, pues no es la misma en todas las alturas de los pisos, y de ahí vienen unas reducciones que pues están en la ISC 341, ¿no? Que si el piso es con rejilla, que si el piso se puede considerar totalmente rígido, parcialmente rígido, entonces uno disminuye la fuerza de diseño para la riostra. Lo que le lleva es a que las riostras del edificio pues varíen de secciones en altura. Eso lo hicieron pues en el 89. Y acá, entonces, ahí yo paro de hablar del PAE, porque esto no es de PAE. Entonces, en el PAE, usted entra ya a la página ZJ, aquí hay una pestaña que dice descargas. En descarga le hace clic ahí, y en la parte de abajo donde dice mayo 3, entonces ahí hay una conferencia completa que dura como 1 hora y cuarto de pórticos arrostrados excéntricos. Y eso está free, entonces allá la puede ir a mirar. Bueno,
Entonces vamos a mirar el problema de lo que nos atañe hoy, ¿no? Entonces aquí es, ¿cuál es el problema? ¿Cierto? Entonces esa es una mirada de cuando uno está, ¿y ahora para dónde cojo? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Está pensando cómo acometer la misión del diseño? Entonces uno tiene 50.000 documentos, ¿no? Entonces, digamos, esta es la última cartilla de tornillos, de unos cambios importantes. Ellos lo que pasa es que no creen no alcanzar para que se los incluyan en el ISC 360 22, pero en el 26 sí. Y esto cambia bastante respecto a lo que tenemos en este momento en el 360 16 y lo que hay en el borrador del 360 22. ¿Sí? Entonces se los recomiendo, esta lectura es muy interesante. Entonces uno puede coger, la voy a hacer con tornillos, me voy y consigo la guía y voy a hacerlo así. Puede coger, dice, no, es que para eso existen las guías de la ISC, puede coger la guía de conexiones y en la guía de conexiones, pues las soldadas, voy a hacer la soldada, entonces se lee la cartilla de las soldadas. Y ya cuando va a hacer los arrastramientos verticales, pues hay muchos tipos de teorías. Entonces esta es una cartilla muy buena, la 29 de conexiones de arrastramientos verticales y análisis y diseño, ¿cierto? Del señor Thornton. Thornton es el primero, el que hizo la teoría de la H para el diseño de las placabases. Thornton es el que ha hecho la teoría para diseño de las diagonales de los arriostrados, tanto concéntricos como excéntricos. Y este señor Muir es un señor que ha trabajado las conexiones soldadas y permanentes. Entonces estos dos se unieron. Esta cartilla tiene varios casos, pero ya hay unas cosas reevaluadas de esta cartilla. Y hay unas cosas reevaluadas por este mismo señor Thornton. Bueno, entonces también puede irse al manual. Entonces dice, no, yo me voy a comprar el manual azulito, el manual sísmico, y en el manual sísmico hay unos ejemplos. Entonces, si usted va al manual sísmico, pues entonces usted ya decidió, cuando estaba ya con los ojitos perdidos, entonces está usted decidiendo si lo va a hacer concéntrico, PRM, o lo va a hacer PAC, o bueno, ¿qué va a hacer, cierto? Entonces luego dice, no, como me voy a ir a la cartilla del 341, el sísmico, el manual, la azulita, entonces allá hay unos ejemplos donde le muestran a uno algunos casos de conexiones arrastradas concéntricas, y esta es la conexión que aparece para los arrastrados excéntricos. ¿Sí? Esa es la única que hay allá. Entonces, como ustedes ven ahí, pues entonces esto tiene una placa de extremo acá, y es una viga que llega soldada a esta placa y con esta platina que también es soldada. O sea, es una conexión a momento y se utiliza este punto de trabajo que hay aquí, ¿no? Entonces, el problema que tiene el manual sísmico es ese, que tiene una sola opción pues, para el CAPAE. Si usted quiere hacerlo articulado, pues allá no hay ejemplo. Si usted no quiere hacerlo con placa de extremo, pues allá tampoco hay ejemplo. Y si usted tiene una riostra tubular, pues tampoco allá está, porque miren, esos ejercicios están y este pues es el que hay para, ahí les dejé el número, el 584 es el que está para la conexión empotrada para el parto. Bueno, entonces otra opción que puede hacer es usted cerrar los ojos y encomendarse a alguien y no hacer nada, ¿no? Eso es lo que puede hacer, ¿no? Pues esta es la peor opción, pero pues bueno, eso también hay gente que lo hace, ¿no? Entonces, ¿yo qué hice? Yo dije, no, yo quiero que la conexión sea articulada, que esa conexión le llegue a una riostra que sea tubular, que se fabrique casi todo en planta y que sea llegar en campo y solo atornillar. Porque así yo le podía hacer mejor control de fabricación, era más rápido para el montaje y la puesta en servicio. Y lo que quería también era generalizar, comenzar a generalizar para cuando uno está programando o está tanteando, pues sea más fácil, ¿no? Porque si ustedes miran, por ejemplo, estos ejemplos que tienen el manual de la ISS son así como estos, ¿no? Entonces, este 5/3 que aparece acá, pues eso no es una letra, no es nada en ninguna parte,
Entonces, cuando usted comienza a tantear todas estas medidas, pues tiene que comenzarle a colocar 50.000 letras, pues para poder tantear la conexión, ¿no? Porque pues con números así, pues, ¿cómo la calcula? No, tiene que volverle una variable. Entonces, el manual de la ISC no tiene eso. Entonces yo dije, no, yo quiero generalizarla, yo voy a colocarle unas letras, las que yo llamo en clase letras Zulma, porque no están allí, si no se las inventó Zulma. Entonces dijo, bueno, para mí se va a llamar esto A, W, S, T, Y, bueno, lo que sea. Entonces, así fue que hice esto, con esa filosofía fue que hice esto. Entonces, esto es una propuesta para una conexión articulada a la cual, que es pernada, a la cual lleva un tubular y que se fabrique. Entonces, se fabrica la viga, se le suelda la placa esta, se perfora la placa, esta otra placa va conectada aquí con soldadura al tubo y va pernada acá, o sea, el tubo llega con esta placa y esta placa está perforada al lado de acá, y la columna llega con la placa que están viendo acá, soldada, y llega perforada. Entonces se levanta, usted puede levantar, coloca la columna, coloca la viga y luego va colocando las roscas. Bueno, si es que lo va a hacer por pedazos, ¿no? Si no es que no lo hace en el piso, pues más fácil, ¿no? De eso se trata mi propuesta. Entonces, dentro de eso, entonces yo pues cogí la teoría para diseñar esa conexión que no está allá, esa es una conexión Zulma. Entonces, miré qué estados límite había que revisarle a ese tipo de conexiones. Y eso es lo que usted encuentra aquí en la parte de teoría. Obviamente, pues si estamos mirando la conexión, pues tenemos que revisar todo lo que tiene que ver con esta lámina, todo lo que tiene que ver con esta lámina, todo lo que tiene que ver con esta lámina y revisar aquí, ¿no? Patines, ¿cierto? Patines y almas de cómo está llegando esto acá, ¿sí? Hay que reforzar la viga, hay que reforzar la columna. Bueno, y la solicitación común y corriente, ¿cierto? Las revisiones que se hacen para diseñar ese tipo de conexiones. Entonces, eso es lo que va a encontrar usted aquí en teoría, y en diseño, pues ya un ejemplo aplicado con toda la formulación, con todos los estados límites definidos para el diseño de la conexión, pues entonces ya se hace un ejemplo de la conexión como tal. Entonces hay un planteamiento de 3 tipologías de conexiones, o sea, tres formas de lámina. Aquí pues están todas las medidas que uno necesita, porque pues todos los que han trabajado con ISC 341 en este tipo de conexiones y les ha tocado tantear eso, se pueden dar cuenta o pueden ver que a medida uno va avanzando en los ejercicios de la ISC, ay, me faltó esta medida y necesito esta y necesito esta. Entonces, si usted está haciendo una hoja de cálculo, se da cuenta que le faltaron variables, porque no hay un sitio donde estén todas las dimensiones que usted necesita en un solo dibujo. Eso se lo van mostrando es por pedacitos. Entonces le van calculando un pedacito y sale ese pedacito. Luego le calculan el otro pedacito y usted al final no le muestran todas las dimensiones, le muestran algunas, ¿no? Pero cuando usted va a hacer el plano necesita todas. Ese es un problema que tiene ese documento. Entonces, como yo he usado de eso a veces, ¿no? Entonces, yo aquí puse todas las medidas que uno necesita cuando va a arrancar. No le toque estar para adelante, para atrás, para el centro y para el medio a ver qué va a hacer con la conexión. No, aquí ya están todas. Y los ángulos que usted tiene que hacer y los nombres. Entonces, por ejemplo, usted ve que aquí se llama esto la platina 1. Para mí la platina 1 es esta, la que está azul. La platina 2 es la verde y la platina 3 es la amarilla. Y todos estos, bueno, hay, digamos en esta página 53, pues ya se está haciendo un ejemplo numérico. Entonces en el ejemplo numérico, pues obviamente está todo con sus numeritos. Aquí está el ángulo, ahorita este ángulo también lo necesita. Necesita pues el tamaño de la I, de la que sube, de la que baja y de esta que viene aquí diagonal. Estas distancias también las necesita. Y todo esto lo vuelvo letras después. Cuando voy revisando los estados límite, pues yo voy marcando, porque ese es otro problema que tiene el 341, o en general los documentos, las guías de la ISC también tienen ese problema,
que asumen que la gente sabe como mucho. Entonces, si uno es neófito, pues le toca a veces sacarse un ojo porque no sabe eso de dónde sale. Entonces, como eso ya me ha pasado a mí muchas veces, entonces aquí yo puse las superficies de falla, pues esta es la sección de Whitmore, y aquí viene la longitud que yo tengo que comprobar y las medidas que necesito para revisar ese estado límite que estoy trabajando ahí en la parte, digamos, está la página 15. En la página 16 pues ya vienen todos los cálculos y hay sitios donde, por ejemplo, hay métodos alternativos, ¿no? Cuando uno está en la universidad, pues el profesor no tiene tiempo de enseñarle a uno todo, pues porque primero son temas muy extensos y usted está viendo nomás un barniz de todas las materias, ¿no? Entonces, le enseñan un método, pero hay diferentes métodos para calcular las cosas. Entonces, aquí, por ejemplo, para la comprobación a compresión de la cartela, hay varios métodos. Entonces, yo le pongo aquí, vea, usted puede suponer aquí punto 5, que sería la que uno le enseñan en clase, pero hay otros métodos alternativos que son estos. Usted también podría utilizar estos, pero pues le tocaría irse a estudiarlos, ¿no? Este 12, este de Doswell, este es el que está cambiando la teoría con Thornton de la guía 26. Ya esos son unos cambios muy próximos que se han dado en la última década. Nosotros pues todavía no los tenemos incorporados, pero vea, yo ya hice un libro que ahí ya está puesto, ¿no? Entonces ahí ya está puesto. No puede decir que no le dijeron, ya le dije hoy. Bueno, en otra parte está aquí las tablas porque hay otro problema, que tiene uno 1000 publicaciones, 1000 cosas, pero usted las necesita recoger porque usted está haciendo el edificio y necesita toda la información, porque usted está haciendo ese proyecto, ¿no? Entonces yo ya trabajando, teniendo en cuenta pues que los grupos que se conocen, digamos en la NSR10, eso del grupo A, el grupo B y que A325, A490, pues eso cambió en el 16, ¿cierto? En el 16 pues ya los tornillos llaman 3125, F3125 y luego viene el A490 y el A325 y otra serie de tornillos, entonces aquí yo le hice unas tablitas con resistencias esperadas y esta es la tablita donde están las roscas incluidas y no incluidas en los esfuerzos de corte según el tipo de grupo que esté el tornillo. En otras partes donde se están comprobando más estados límite, pues el problema también de la ISC es que asume que usted pues sabe mucho, es que ese es un grave problema, ¿no? Que asuma que usted sabe mucho. Pues si usted sabe mucho, pues muy bueno por usted, pero la normalidad no es que la gente sepa mucho, ¿sí? Porque si no todos seríamos muy hábiles. Si todos supiéramos lo mismo, pues todos seríamos igualiticos. Entonces aquí están puestas las líneas de las superficies que hay que calcular. Entonces en este caso es un bloque de cortante, las áreas por corte, las áreas por tensión, o sea, T de tensión y B de corte. Y está pues la platina en el sector de arriba y pues aquí está la columna, eso también se hizo. Y hay otros sitios donde yo metí artículos que la gente a veces no conoce, ¿no? Porque eso está en la letra chiquita del J2, del J210 en tornillos. En el J, allá en el J, entonces cuando le están hablando de la separación centro a centro de los tornillos y separación del diámetro hacia el extremo, pues entonces hay unas letras chiquitas que le dicen que tenga en cuenta que hay separaciones máximas. Porque uno cuando está estudiando en pregrado le hace mucho énfasis en el mínimo, ¿no? Pero a veces no le dicen que hay máximo. Y el máximo, si no le dijeron, y luego el máximo también depende del sitio donde esté. ¿Es ambiente corrosivo o no es corrosivo? ¿Sí? Entonces están estas tablitas también que incluyen aquí con fórmulas letras Ulma, ¿cierto? Estas S para mí son la separación centro a centro, y aquí pues hay una forma, está unas cosas que están en letras allá en el 360, en el 360-16, para zonas costeras, ambientes no corrosivos, zonas que no son costeras y ambientes que no son corrosivos, la separación máxima, para uno encontrar pues que la platina no le quede infinitamente larga y termine la platina pues así, ¿no? Toda levantada, que realmente no trabaja bien, sino que necesitas que esté así en contacto.
Esto es de soldaduras, entonces, como la diagonal está inclinada, pues entonces hay una componente de esfuerzos para calcular la soldadura, ¿sí? Cuando uno le enseñan soldaduras en pregrado, pues le enseñan los criterios generales de la soldadura y lo que uno aprende al principio pues es el punto 6 del FE, la FE, ¿sí? El punto 707 del FEXX, pero estos ya son soldaduras que tienen componentes en varias direcciones y que se calculan un poquito diferente. Entonces aquí está según el esfuerzo al que está sometido para calcular la longitud de soldaduras en función de los ángulos de inclinación de la riosta. Este es otro problema que hay. Entonces en el 341 también dice, compruebe los estados críticos de sismo. Pero tú usted dice, bueno, y respecto al NSR10, ¿ese cuál será? ¿Será el de punto 9? ¿Será el de 1, 2? ¿Ese cuál será? ¿No? Entonces, pues aquí ya le puse aquí el casito y está ahí todo organizadito en la combinación y pues están las refracciones que usted saca del modelo de muertas, del IVAS y las componentes, digamos, en este caso era sismo en X y la aplicación de la combinación 2 para calcular el R. El R está puesto también en un dibujo porque a veces uno se confunde y no sabe si es el horizontal o es el vertical, entonces ese también está puesto por allá en un dibujo para que uno no se confunda. Y bueno, llegamos al fin de la primera parte y entonces ahí les presento, si no conocen a Galambos, vean la foto de Galambos. Y paro ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hola, ingeniera, ¿me escucha? A ver, ¿quién está hablando? Por acá, Emanuel, ingeniera, unas preguntitas muy breves. Sí. Para el planteamiento de la conexión, ¿se podría plantear con la formulación que está propuesta en el libro la viga sin desalete para evitarse ese corte y más bien poner las dos platinas como separadas? Una platina para la gusset plate y una platina corte para la viga. Pues mire, le toca cambiar unos casos porque yo la estoy analizando como completa. El otro es un caso normal que usted tiene una platina chiquita abajo y una platina arriba. ¿Sí? Ok. Le toca suprimir unos casos. Si quiere hacer eso, lo podría hacer, pero le toca suprimir unas cosas que están ahí. Lo digo es más como pensando en los estados límite que le genera la fuerza cortante en la viga, porque ahí le estoy reduciendo el área. Claro, le reduce el área, por eso es que yo le dije que había que revisar la sección del alma, porque seguramente le va a quedar reforzada. Listo, Pero lo listo. que pasa es que es más fácil usted llevar una platina y la perfora toda. Y Y ya una última pregunta es, genera como qué percepción tiene usted acerca de poner las riostras, de especificar las riostras en el eje débil de las columnas. Ese tipo de conexión que entra el eje débil de las columnas, ya sea excéntrica o que llegue hasta el alma de la columna. respecto a qué, a que usted bueno, ¿y la va a hacer articulada o la va a hacer como? Sí, la idea es articulada. Lo que pasa es que ahí, cuando usted hace eso, pues entonces se le vuelve crítico el pandeo de esa alma, ¿no? Entonces tiene que revisar muy bien el alma. Ahorita le muestro qué le va a pasar ahí. Más adelante hay una solución o qué es lo que le pasa. Son las fórmulas de Crippling lo que le comienza a molestar ahí. Eso lo podemos ver un poquito más adelante. Pues no hablando de este tema, pero sí le resuelve ese problema. ¿Qué Listo, otra cosa? gracias. Bueno, ¿algún otro tiene alguna pregunta?
Bueno, entonces vamos a hacer el intermedio, ¿cierto? Les dije que teníamos 3 temas, ¿cierto? Aquí paramos el primero. El primero que era libro, listo. Entonces, evacuado tema libro. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces sigamos al otro. Siguiente punto. Aquí hay inscritos varios profesores, ¿sí? Porque pues los conozco o ahí abajo decía profesor en tal universidad cuando mandó la inscripción o alguna cosa así. Entonces, el aviso parroquial es este. Entonces, miren, el ACE tiene estos comités. Esta es la parte metálica, ¿cierto? Entendido metal como cualquier metal, ¿cierto? Puede ser titanio. Este comité entonces maneja estas especialidades que están ahí. Entonces yo apliqué al de conexiones estructurales y entonces ya quedé ahí. ¿Esto qué implica? Esto implica que lo que estamos haciendo en las universidades de Colombia, si es válido, tienen a su voz allá, entonces por favor me lo hacen saber, ¿sí? Porque yo apliqué a esto es para poder generar cambios mundo, no cambios Colombia. Entonces, si nosotros tenemos buenos trabajos, nosotros podemos hacer cambio mundo. Pero necesito que, por favor, vayan avisando, porque pues yo leo, pero pues yo no me puedo leer todo ni sé lo que todo el mundo está haciendo. Entonces, a los profesores que están aquí, pues tienen sus propuestas y ven que eso es muy bueno, entonces, pues necesito que vayan avisando, o a las personas que están trabajando en eso actualmente, ¿no? Porque ya podemos hacer cambios. Listo. Entonces, finito, y entonces yo había invitado a 2 profesores, pero entonces uno de ellos está aquí, el profesor Uribe. Entonces, como los logros de los alumnos también son de los profesores, entonces, pues este es un logro también del doctor Uribe, que fue mi profesor. Y bueno, y ya llegamos. Bueno, sigamos. Tercer tema, fin de ese tema. Tercer tema. Bueno, vamos a hablar de la plataforma. Entonces, hablemos de los libros que yo he hecho hasta el momento. Entonces, para las personas que no conocen nada de mí, les voy a contar rápidamente ahí, con esos dibujitos, qué libros he hecho. Bueno, entonces aquí está el previo, que fue uno que presenté en abril 5 de este año, que era este, que es de diseño de elementos de PAE. Estos libros tienen aquí el de abril y el de ahorita tienen una rayita aquí que dice sistemas estructurales metálicos, porque la idea es que sean como una serie. Pero la serie no depende toda de ella. O sea, una persona puede decir, no, yo necesito solo los elementos. Entonces, compra los elementos. O sea, si su problema es elementos, va a ser este. Si su problema es una conexión articulada, es el que le hablé ahorita a rato. El otro que estoy trabajando es para principios básicos de conexiones metálicas. Entonces, si usted es que está aprendiendo, pues va a ser ese el otro. Pero si usted es avanzado, pues usted no tiene sentido de que esté mirando, por ejemplo, ese básico, porque es que ese ya se lo sabe. Entonces, ese no es. Entonces, ellos son independientes. Están dentro del mismo sistema serie, pero son independientes. Cada persona escoge de acuerdo al grado de conocimiento que tenga, qué es lo que necesita. Porque es que, ¿qué pasa? A veces a uno le toca comprarse un libro porque tiene un capítulo que le sirve. Usted no necesita el resto, pero ese único capítulo es el que usted necesita y a usted le toca comprarse todo el libro. Entonces, pues bueno, esa es una forma de solucionar eso. Aquí hay uno de placas de extremo de 4 pernos sísmicas con 34116. Y aquí hay unos temas avanzados de zona de panel que es parecido a lo que está preguntando Emanuel. Aquí hay un libro de puentes atirantados que es de filosofía de diseño y es que le tiene que uno revisar a eso filosóficamente. O sea, no es un libro para que usted, ahora sí ya sé diseñar todo un puente atirantado, no. Es filosofía de diseño.
Este que está aquí es de diseño de equipos dinámicos. Ese tiene la parte dinámica y la parte de diseño, y tiene la teoría y tiene la integración. Este libro pues fue el primero que hice, que era de conexiones de estructuras metálicas 1 con ISC 36005. Este es muy, muy básico, este es el más básico de todos. Después de eso vino este que era un poquito más avanzado, que tiene soldadura. Este acá no tiene soldadura, que fue estructura 2 con ISC 36010. Existe este que es de estructuras metálicas 1 con ISC 36016, porque este es 10. Existe este que es de lámina delgada, o sea, F4. Si estamos hablando de SR10, entonces este está con AISI 100, S100, S10007, con la adenda del 8 y con la adenda del 10 y del 11. Está este que es de madera, que es NDS 15, o sea, un poquito más avanzado que el título G de la NSR, de la 10. Está este que es una integración entre ACI 31811 y 36010 para hacer la parte de concreto del pedestal o la cimentación donde va a ir la placa base y los anclajes. Está este que era el de placa de extremo de 4 pernos, pero con teoría de ISC 34105 y borrador 34110. Está este que es esto es un despiezador metálico de Bentley que se llama ProSteel. En la actualidad, pues Bentley en ese momento era para despiezar estructuras metálicas, y el paquete solo de metal se llama ProSteel. Bentley ahorita ofrece uno que se llama ProStructures, que tiene una cantidad de software que modelan diferentes cosas, pero hay integración, ¿cierto? Todo eso es para BIM. Bueno, ese es de ProStructures. Un día esto le escribo el de ProConcrete, pero ese sí tengo las hojas, ese sí ya lo tengo escrito, pero está un poco desorganizadito. Bueno, y el libro de ahora. Entonces ahora, por favor, jóvenes, en su computador, tarea, me hacen el favor y entran aquí a la página de la empresa. Y van a picar aquí en este botón, ¿cierto? Porque la experiencia es individual. Entonces aquí, por si había problemas tecnológicos de que se cayera la red, entonces pican ahí. A ver, yo voy a ir haciendo el ejercicio acá. Usted pica ahí, llega a una página principal, y en esa página principal va a encontrar este botón que dice, ¿cómo es esto? Y le pica ahí donde dice, ¿cómo es esto? Entonces ahí lo va a llevar a una página que es esta, ¿cierto? Entonces usted entra con Pepito y con 2021 y listo. Ahí puede hacer toda. La primera página que le va a aparecer es esta. ¿Sí? Le va a aparecer esa, y entonces ahí usted tiene diferentes opciones. Hay unas cosas que las puede descargar que le van a ir directamente a un PDF, por ejemplo, lo que es índice, lo que es autora, lo que es licencia y lo que es bibliografía. Ahí mismo va a empezar a descargar un PDF. En los otros, si usted entra a teoría o entra a diseño o entra a ejemplo, usted pica. Aló. Sí. Perdóname, Zulma, es que me refundí, estaba anotando aquí algunas cosas y me refundí. Entonces, ¿dónde es que tenemos que picar? ¿En dónde quedaste? ¿Acá? Ahí. Listo, entra a la página común y corriente, ¿cierto? Pica aquí, plataforma. Perdóname. Entro a la página de ZJ, ¿cierto? Sí, zjlta.com. Luego pica en plataformas online. Dame un segundo, por favor. Ingenieros, estoy en la página. Ok, entonces plataforma online libros. Sí, clic ahí,
Luego llega a esta página y clic, ¿cómo es esto? Y cuando clique ahí le va a aparecer esta. Y ahí usted en usuario va a poner Pepito y en clave coloca 2021. Ok. Y le da a continuar. Ok. Entonces ahí va a llegar a este menú. En este menú, entonces lo que va a encontrar que le va a descargar directamente un PDF va a ser índice, autora, bibliografía y licencia. El resto sí navega usted ahí. Entonces usted va a entrar a teoría, usted pica en teoría y ahí va a ver, esa es como una muestra que va a quedar ahí permanente. A ver. Me dice el índice, el contenido. Ok. Uy, bájale el volumen allá. Uy, Un segundo. ese volumen. Listo, entonces ahí, ¿algún problema a todos? ¿Ya todos navegaron ahí? ¿Que era más rápido así? Entonces, cuando entran a, digamos, esto que sería teoría, tal vez teoría, entonces ahí va a aparecer una página así como esta, a ver, esta, y usted aquí con estos botones pues puede ir para adelante, para atrás y va avanzando en el libro, va bajando en el libro y listo. Y así entra a las diferentes cosas. Entonces en eso consiste la plataforma que me inventé ya. Entonces va a haber dos formatos. Los que conocen estos libros desde el principio, pues estos libros siempre se han vendido en un CD. ¿Cierto? Entonces, en este formato del CD, Edwin, apaga el micrófono, por favor. Entonces, en el formato inicial es un CD. Ahorita van a quedar, pues para el que quiera seguir en CD, pues puede seguir en CD, no hay ningún problema. Pero se habilita el otro formato que es esta plataforma online, donde usted, pues entonces, puede encontrar cualquiera de estos libros, incluyendo el nuevo. Y entonces usted se le crea un usuario, que el usuario va a hacer su correo electrónico, pues el que puse ahí de muestra es porque pues es una muestra, entonces ¿para qué? Se llama Pepito y se llama 2021 y ahí va a quedar, si quiere consultarlo más tarde o mañana, ahí queda. Pero la idea es que cada usuario entonces entra con su correo electrónico y con una clave que se le da. Y pues lo puede mirar en cualquier parte, ¿no? Bueno, fin de parte 3. Entonces son 4 partes. Parte 3. ¿Alguna pregunta? Ya también está habilitado, le vale lo mismo así o al otro. Costo. Sí, vale lo mismo. Entonces, en la misma parte, donde está acá, donde entraron acá, entonces cuando usted pica aquí en libros, ya está la página cambiada y ahí usted va a tener la opción. Entonces usted compra en CD, entonces hay un botón, compra en línea y hay otro botón. Si usted está en Colombia, compra con los de arriba, si usted está por fuera, compra con los de abajo. Lo mismo, entonces aquí en esta página que vieron, aquí hay una habilitación para un combo. Entonces si usted compra de 3 o más, pues le va a salir más barato. La opción está a partir de 3 o más. Si usted quiere comprar 3, digamos, va a esperarse que yo me acabe de escribir el otro, y entonces va a comprar toda la serie de sistemas estructurales, pues se compra 3. Pero ya le advertí, ¿no? Que el que sigue es el más sencillo, o sea que si usted es una persona avanzada, pues ese no le va a servir mucho. Pero si usted está aprendiendo, ese es el que le sirve. Si usted está aprendiendo, supongamos que aquí hay personas que estén aprendiendo, su libro no es el que le estoy mostrando hoy, porque se puede traumatizar. Su libro es una cosa más básica. En la introducción del libro que le estoy mostrando hoy dice que se necesitan conceptos avanzados. ¿Sí? Espérense un momentico, les muestro.
porque yo escribí eso, ¿sí? Para que no se traumatice. Esto es fácil en la medida que usted estudia, pero si usted no estudia, pues se le puede volver tan complicado como quiera. Entonces, si usted está empezando, no es este libro, ¿sí? Ni este verde clarito que hay acá. Ah, pues el que puse muestra, ese verde clarito tampoco. Ese no es su libro. Pero si usted es avanzado, usted está en verde clarito y usted está en lo que le estoy hablando hoy. ¿Sí? Ahí sí ya estamos hablando de cosas de niños más grandes. Entonces, a ver, yo busco aquí, a ver, el 3. El 3, a ver, les voy a quitar esto un momentico. Bueno, entonces les voy a compartir aquí la pantalla. Aquí dice, mire, en esta parte de aquí dice, vea, se requiere un conocimiento robusto del 360. Si el lector no está familiarizado con este documento, se le recomienda primero revisarlo. O sea, si usted está aprendiendo a hacer conexiones articuladas, no es con el libro que estoy hablando hoy. No. Ese no es para una persona que está aprendiendo a hacer una conexión articulada. Si la persona está aprendiendo a hacer una conexión articulada, ahí están viendo la otra pantalla donde están los libros. ¿Me confirma el Google o no? Sí, eso se ve. Bueno, entonces, si usted está aprendiendo, está por aquí, por estos dos que hay acá. O este. Este es 360-16. Ah, pero ahí no hay conexiones. No, ahí hay elementos. Entonces son estos dos. Si está aprendiendo. Si ya sabe hacer eso, no es con estos dos. Y voy a abrir otro. Espérese, a ver, yo abro el verde. Este es el 11. Sí, el 11. ¿Ya están viendo el 11 allá? Sí. Bueno, están viendo el 11. Sí, cómo no. Listo. Uy. Entonces, miren, aquí Manuel estaba preguntando unas cosas, ¿cierto? Este es un caso donde el patín es muy pequeño y hay que reforzarlo, ¿cierto? Es angosto y delgado. Entonces, esta es una placa de refuerzo. Pero hay otro caso, que es el otro que él preguntaba, ¿qué es este? Que llegó la riostra por aquí. Entonces empiezan a aparecer estas placas de enchape que están acá. Porque es larga y delgada, o sea, esbelta. Para que no se le arruguen. Pero a ver, y entonces estamos hablando de estas, bueno, no, estas son líneas de prudencia. Estamos atrás. No, ya no encontré la formulita aquí. Estas son las ecuaciones que estaba hablando Manuel yo.
que son las de cripping. Entonces aquí usted tiene que entrar a mirar según la relación de los apoyos y según cómo es de respecto a la aplicación, estas relaciones que hay acá. Y este es el cripping. Y es esto que está acá. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Vamos aquí. Fin tema 3. ¿Alguna pregunta o sigo? Bueno, entonces sigamos. Bueno, entonces esto ya se lo expliqué atrás, ¿no? Que por qué decía este letrerito. Listo. Entonces, el que sigue va a ser muy sencillo. Es para cuando uno está aprendiendo. Pero es muy básico, ¿sí? Entonces, supongamos que es como cuando empieza uno a trabajar. Cuando uno salió de la universidad y ya cree que dominó el mundo y llega a trabajar la primera vez y se da cuenta que solo sé que nada sé. Entonces, como para ese tipo de persona es el que seguiría. Bueno, el primero pues es más o menos avanzadito, ¿cierto? El de los PAE es más o menos avanzadito, pero es que este es más avanzado. El que estamos hablando ahí es muchísimo más avanzado que el otro. Ese es el grado de dificultad. Bueno, entonces, lo que sigue, pues ya les conté que sigue, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque es que, mire, esto es un peatonal entrando una rampa de un hospital, imagínense eso, aquí en Bogotá. Yo era petrificada, yo decía, Dios mío, qué cosa tan horrible esto. Entonces, miren, por favor, esto es lo que estamos viendo en la calle. Entonces, como que graves. Bueno, tengo otras cosas empezadas, pero pues el que seguiría es ese que es muy básico. En estos días que me quedé un tiempito, entonces sería ese. Hay otras cosas que estoy trabajando, pero esas todavía están más atrasadas. Entonces, esas no son, esas se demoran. Esas no son para este año. Y listos. Hemos acabado. 53 minutos. Y esto es cosas que vemos en la calle. ¿Sí? Esto es un edificio que yo tenía que hacer alguna diligencia por ahí hace un tiempo. Y yo, ¿y eso qué hay allá? ¿Eso qué es? Y yo fui y me arrumé. Esta es una foto desde la calle. ¿Sí? Entonces nosotros vemos configuraciones así de columnas. Supongo que eso es una conexión a momento, supongo, a la cual llegan pues un poco elementos extraños ahí, bastante rara. ¿Sí? Y con unos cuadraditos. A las personas que están haciendo les gustaban los cuadrados, me imagino, pero con un círculo y aquí con otro. Uy, no. Tiene muchas cosas esta conexión. Bueno, eso es todo lo que íbamos a hablar hoy.